Lo primero que vamos a ver es la diferencia entre un circuito lógico combinacional y un circuito lógico secuencial. En el circuito lógico combinacional, las salidas solo dependen de los valores actuales de las entradas y, por tanto, si yo sé el valor de las entradas, conoceré el valor de las salidas. La salida es una función de las entradas. En el circuito lógico secuencial, si yo conozco el valor de las entradas, no es suficiente para poder determinar el valor de las salidas. Necesito saber en qué estado se encuentra ese circuito, porque a un mismo conjunto de valores de entrada le pueden corresponder varios valores de salida. Entonces, ¿cómo se hace para saber la salida en un circuito lógico secuencial? Pues la salida depende de la entrada y depende también del estado en el que se encuentra. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un ciclo de reloj, aparte de calcular la salida, tendremos que calcular cuál es el estado siguiente. Transicionaremos de un estado a otro. Visto de otra manera, los circuitos lógicos combinacionales no disponen de memoria y los circuitos lógicos secuenciales sí disponen de memoria. Por tanto, en aquellos problemas en los cuales sea necesario recordar algo de lo que ha pasado anteriormente por el circuito, tendremos que acudir a una solución con un circuito lógico secuencial. Y en aquellos casos en los cuales nosotros no tengamos que recordar nada de la historia pasada, la solución será un circuito lógico combinacional, abreviadamente CLC, CLS. ¿Cuándo se actualiza el estado de un circuito lógico secuencial? Pues hay dos tipos de circuitos lógicos secuenciales, los síncronos y los asíncronos. Los síncronos van sincronizados, como su nombre dice, con una señal de reloj, de tal manera que el estado solo se podrá modificar en unos determinados instantes de tiempo. Eso nos dará la garantía de que los datos a almacenar ya son correctos. Lo que haremos será que el tiempo de ciclo, el tiempo de reloj, lo ajustaremos para dar tiempo a los sistemas combinacionales a obtener el resultado correcto antes de memorizar el resultado. Esto lo veremos más claramente luego con un ejemplo. Nosotros en esta asignatura mayoritariamente lo que usaremos serán sistemas síncronos. Hay otros sistemas que son asíncronos, en los cuales se puede modificar el estado en cualquier momento, hay biestables asíncronos, pero nosotros no vamos a ver biestables asíncronos en esta asignatura. Si usaremos algún sistema asíncrono, en todo caso será en el tema de entrada-salida. Entrada-salida para comunicar el procesador con el mundo exterior. Ejemplo de necesidad de sincronización. Imaginaros que nosotros queremos hacer un circuito lógico secuencial que cuente cuál es el número de veces que llegó un 1 por la entrada. Entonces, claro, si la señal x de t tiene esta forma de aquí, dependiendo de cuántas veces yo muestre, pues yo obtendré más o menos unos, ¿no? O más o menos ceros. Entonces, ¿qué criterio, cada cuánto tengo que evaluar el valor de la señal x de t? Pues lo tendré que evaluar una vez por cada ciclo de reloj. Por tanto, si yo dibujo el ciclo de reloj, aquí lo que veo es que aquí tengo un flanco ascendente, aquí tengo otro flanco ascendente, aquí tengo otro flanco ascendente, etc. El valor de la señal x de t únicamente lo miraré cuando tenga el flanco ascendente de la señal. Por tanto, aquí tengo un flanco ascendente, este flanco ascendente coincide con un valor 0 de la señal, por tanto diré que el primer valor de la señal vale 0, siguiente flanco ascendente, la señal vale 1, por tanto, a continuación valdrá 1, siguiente flanco ascendente, miramos cuánto vale la señal vale 0, siguiente flanco ascendente, la señal vale 1 y así sucesivamente. Por tanto, para contar el número de unos, aquí lo que haré es mirarlo únicamente cuando haya un flanco ascendente de la señal de reloj. Por tanto, ya no tengo la ambigüedad de contar aquí entre medio pues más ceros o más unos. Solo contaré en el momento en el cual tenga el flanco ascendente de reloj. ¿Qué es la señal de reloj? La señal de reloj es una señal periódica de un periodo t sub c y este periodo matemáticamente es el inverso de la frecuencia. Por tanto, si yo tengo un computador que funciona a una frecuencia de 1 GHz, el tiempo de ciclo 1 partido por 10 a la 9 es 1 por 10 a la menos 9. Menos 9 son nanos, por tanto, nanosegundos. En principio asumiremos que los dos subperiodos son igual, por tanto está tanto tiempo a nivel bajo como tiempo a nivel alto. Si os fijáis, este es el tiempo que está a nivel bajo, este es el tiempo que está a nivel alto, este tiempo
y este tiempo son iguales, son en los dos casos pues medio periodo. Veremos luego en algún capítulo que haremos una señal de reloj que no será de un ciclo de trabajo del 50%. No estará igual de tiempo en la parte de abajo y en la parte de arriba, pero eso será muy al final de la asignatura. En un circuito lógico secuencial tendremos una única señal de reloj que será compartida por todo el circuito y cuando se produzca un flanco ascendente en la señal, el flanco ascendente es cuando pasa de 0 a 1, asumiremos que los circuitos lógicos combinacionales ya habrán completado sus cálculos y las entradas de los dispositivos de almacenamiento tendrán un valor correcto y estable. Entonces podremos almacenar los valores y el almacenamiento lo haremos en un biestable o en un banco de biestables que se conoce como registro. La señal de reloj nos va a servir de referencia para interpretar esas señales de entrada. Tendremos en cuenta el valor de la señal de entrada en el momento en que se produzcan flancos ascendentes de la señal de reloj. Y ignoraremos el valor de la señal de entrada en cualquier otro instante de tiempo. Aquí tenemos un ejemplo. Fijaros que si nosotros miramos el valor de la señal en el ciclo ascendente de reloj, aquí hay 1, en este ciclo vale 0. Fijaros que aquí entre medio sube a 1, pero este subir a 1, como no coincide con el instante del flanco ascendente de reloj, nuestro sistema lo va a ignorar, no lo va a ver. En el ciclo 0, si lo miramos al final, el flanco ascendente este de reloj, la señal vale 0, pues este 0 es el que memorizaremos como valor de la secuencia X en el ciclo 0. Siguiente flanco ascendente de reloj, la señal vale 1, este 1 es el que nosotros estamos viendo en el ciclo 1. Siguiente flanco ascendente de reloj, fijaros que la señal vale 0, por tanto, este 0 es el que yo veo en el ciclo 2. Y fijaros que todos estos cambios que han habido por aquí en medio, estos cambios no afectan, mi sistema no los ve. Solo considero el valor de la señal en el instante del flanco ascendente de reloj. Aquí lo mismo, flanco ascendente vale 1, este 1 viene aquí. Flanco ascendente vale 1, este 1 viene aquí. Y todo lo que pasa entre medio, mi sistema no lo ve. Entonces, esto va a ser una manera de dar tiempo a que si yo estoy haciendo una suma de números, pues el circuito combinacional que hace la suma tenga tiempo suficiente para poder hacer esa suma. Fijaros que la calculadora, cuando vosotros tecleáis algo, desde que le dais al Enter hasta que sale el resultado, pasa un cierto tiempo. Ese tiempo es el tiempo de cálculo. Entonces, la calculadora se espera mostrar el resultado hasta que el resultado ya se haya podido realizar. Entonces, si yo mostrara el resultado antes de tiempo, lo que vería sería un resultado parcial, un resultado incorrecto. Por eso, la señal de reloj lo que me permite es sincronizar y dar tiempo entre un flanco y otro, dar un tiempo suficiente para que la operación se haya podido realizar de manera correcta. Esto que hemos visto aquí es un caso ideal. En realidad, todos los sistemas físicos tienen un tiempo de retardo que es el tiempo de propagación. Nosotros en la asignatura, salvo prácticas que usaremos en la primera, el biestable JK, todo lo vamos a hacer con biestables tipo D. Entonces, el biestable tipo D es el más sencillo. ¿Qué tiene? Tiene una entrada de reloj, CLK, tiene una entrada de datos D y tiene una salida Q. Entonces, ¿esto cómo funciona? Cuando viene un flanco ascendente de reloj, el valor que tenemos en la entrada D pasa a quedar memorizado dentro del biestable y es visible a la salida. Entonces, si el sistema no tuviera retrasos y fuera ideal, justo después del flanco ascendente de reloj, ese valor lo tendríamos a la salida. Pero, en realidad, resulta que hay un tiempo de retardo. Tarda un tiempo de retraso en propagarse de la entrada a la salida. Por tanto, el sistema ideal, cuando yo tengo aquí el flanco de reloj, ¿cuánto vale la señal de entrada? La señal de entrada vale 1. Por tanto, la salida Q tendría que pasar a valer 1. Pero fijaros que este valor 1 no lo tengo aquí, sino que lo tengo retrasado un tiempo T sub P. Este tiempo T sub P es
el tiempo de propagación. En sistemas ideales sin tiempo de retraso, esta señal la tendría desplazada a este punto de aquí. En sistemas que tienen en cuenta el tiempo de propagación, pues tengo que esperar un tiempo t sub p para que se me represente en la salida ese cambio que he tenido a la entrada. Esto a nivel de cronograma, a nivel de esquema de diagrama de tiempos. Si nosotros lo miramos en la representación, la tabla del estado siguiente, los sistemas secuenciales se representan con una tabla de transiciones entre estados y una tabla de salidas. Entonces, el estado futuro, el valor en la salida Q+, será igual a la entrada D, y aquí nosotros en esta ecuación característica no hemos tenido en cuenta el retraso. El retraso lo tenemos en cuenta cuando hacemos un diagrama de tiempos. De hecho, el tiempo de retraso solo será, o tiempo de propagación, solo será interesante para ajustar el tiempo de ciclo. Si nosotros hemos ajustado bien el tiempo de ciclo y hemos dado tiempo para que se propaguen todas las señales, nosotros podremos hacer el análisis a partir de las tablas de verdad sin ningún problema. Todo eso lo iremos viendo más adelante con ejemplos concretos. Siempre se ve más claro un ejemplo concreto que no la teoría. ¿Qué aspecto tienen los biestables si nosotros los miramos en PSpice, en el ORCAD PSpice, que es el programa que utilizaréis? Pues nosotros podemos tener un biestable tipo D, como este de aquí, el 74HC74, que fijaros que tiene la entrada D, la entrada de reloj, la salida Q. Además me proporciona una salida Q negada, que es la negada de la Q. Y luego tiene la entrada de preset y clear. El preset es como el set, es para poner a 1 la salida, y el clear es el reset, es para poner a 0 la salida. Luego, por otra parte, podemos tener un biestable JK, que es el que usaremos en la práctica primera, que tiene dos entradas JK. Fijaros que aquí hay un circulito. Cuando hay un circulito, este circulito lo que indica es que tiene aquí un inversor, hace la negada de lo que le entra. Entonces, tiene la salida Q negada, tiene clear, y este caso en concreto no tiene set. Este otro modelo, el 74HC109, sí que tiene preset, tiene el set y el clear, y el reset, QQ negada, J y K negada. Fijaros que aquí la entrada no es la K, sino la K negada. Por tanto, lo que yo le conecte aquí me lo va a negar. Por tanto, si yo he simplificado para que le entre la K, tendré que poner aquí otra negada para compensar esta negada de aquí. O simplemente cuando simplifique, dejarlo en función de K negada y no en función de K. Un tema importante, aquí perdí bastante tiempo. Si vosotros buscáis por internet materiales para tutoriales para el PSpice, hay muchísimos, pero son para analógica, para digital hay muy poquita información. Entonces, un tema importante es el dar valor inicial a los biestables. Normalmente en un circuito pues te montarías una historia que da un 1 en el reset para ponerlos todos a 0 o lo que sea en lo que es un estado de puesta a 0, un estado inicial. Nosotros en PSpice tenemos, una de las opciones es poner el estado digital inicial, el DIC init state. Entonces, por defecto está configurado a X. Nosotros este valor X lo tendremos que cambiar y poner un 0. Si dejáis en la X, vuestro circuito no va a funcionar porque esa X no va a saber cómo tratarla, se va a propagar la indeterminación y la salida no va a dar ningún valor. Entonces, tenéis que ir al menú Simulation Settings, Options, pestaña Options, General, y en General la pestaña DIC Init State, desplegar aquí, cambiar la X por un 0. Y entonces ya la práctica os funcionará. Esto es importante. Tenéis hecho un tutorial tanto de electrónica analógica como de digital. La parte de analógica, de abrir fichero y todo eso y dibujar el circuito, pues es común, puede venir bien. Y la parte de digital también la tenéis, sobre todo interesante para ver cómo se escribe dentro de la ROM, que es lo que tendréis que hacer en la práctica número 2. Vamos a ver aquí otro ejemplo, ahora con un biestable D. En este caso, cuando se produce el flanco ascendente de reloj, aquí la entrada vale 0. En este caso está dibujado suponiendo que no hay tiempo de propagación, que el biestable responde de forma instantánea, por tanto la salida cae a 0.
Fijaros que la entrada cambia aquí, entre medio, antes de llegar al flanco ascendente de reloj, pero esto no me afecta, porque el biestable es una unidad de memorización de un bit. Por tanto, este valor que acaba de introducirse dentro del biestable se me mantiene hasta el siguiente flanco ascendente de ciclo de reloj. En el siguiente flanco ascendente de ciclo de reloj vuelvo a mirar la entrada vuelve a valer 0 y por tanto sigue valiendo 0, no cambia. Siguiente flanco ascendente de reloj. Ahora la entrada vale 1, por tanto la salida Q subirá a 1. Fijaos que todo esto que ha pasado aquí entre medio no se ve reflejado a la salida, porque mi sistema solo memoriza el valor que ve a la entrada en el momento del flanco ascendente de reloj. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa si mi sistema tiene un retraso, tiene un tiempo de propagación. Pues yo normalmente lo que hago es hacer primero el dibujo ideal. Este dibujo es el mismo de antes, miramos en el flanco de ascendente. Miramos en el flanco ascendente, miramos en el flanco ascendente y entonces dibujamos, aquí flanco ascendente vale 0, por tanto cae a 0, aquí flanco ascendente vale 0, pues continúa en 0, flanco ascendente esto vale 1, por tanto sube a 1. Esta es la señal ideal sin tiempo de propagación y si ahora quiero contemplar que tiene un tiempo de propagación de 50, pues es coger todo este dibujo y desplazarlo 50 unidades de tiempo hacia la derecha. Entonces fijaros que esta señal de aquí abajo es la misma de arriba pero desplazada. Por tanto, para contemplar el tiempo de retraso, yo lo que propongo es primero dibujarlo suponiendo que es ideal y luego desplazarlo a aquel tiempo de retraso que sabemos que tiene nuestro circuito. Y esta es una manera fácil de no equivocarse, porque si intentamos hacer las dos cosas de vez, el calcular el valor y luego retrasar, quizás nos equivocamos. Por tanto, quizás es más fácil primero calcular la salida del sistema ideal y luego contemplar, añadir el efecto del retraso. Nuevamente, aquí tenemos otro ejemplo. Cuando hay el flanco ascendente de reloj, miramos el valor de la entrada, pero ese valor de la entrada tarda un tiempo t sub p en aparecer a la salida. No se propaga de manera inmediata, sino que hay un tiempo de retraso. El registro, ¿qué es un registro? Pues un registro es simplemente una agrupación de biestables. Nosotros, cuando ponemos una línea y no ponemos nada, se supone que esto es una línea de un único bit. Cuando ponemos una línea un poco más gruesa y le ponemos una rayita encima, esto quiere decir que es un bus. Esto es un bus de n bits. Aquí, por esta línea, entran n bits. Aquí en esta línea realmente solo hay un único bit. Entonces, realmente un registro es una agrupación de biestables. Si yo quiero memorizar n bits, porque va del 0 al n-1, tengo n en total, lo que tengo que hacer es poner n biestables. A la entrada del primero conecto la d sub 0, a la entrada del segundo la d sub 1, así hasta el último, que es el d sub n. Entonces, fijaros que la señal de reloj está introducida en paralelo a la entrada de reloj de todos los biestables, de tal manera que cuando venga el flanco ascendente de reloj, esta palabra de n bits que tengo a la entrada quedará memorizada dentro de los biestables y la podré leer a la salida Q, que también es una salida de n bits. El clock, fijaros que el clock siempre es de 1 porque todo circuito lógico secuencial normalmente solo tiene una única señal de reloj que es compartida. Lo que os decía que tenéis que tener presente de la asignatura de electrónica digital 1, esto sí que es importante, pues son las reglas de conexión de los circuitos lógicos combinacionales. Una primera regla es que no se puede conectar directamente dos líneas de salida de dos distintos dispositivos. Fijaros qué es lo que pasa si yo hago esta conexión de aquí. Imaginaros que esta puerta da un 0 y esta puerta da un 1. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo tengo un conflicto. Tengo un conflicto porque al unir estos dos valores, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que este punto valga simultáneamente 0. Esto todavía no me acabo de aclarar con la Cintiq, porque como el mismo dispositivo controla el
el mouse y el bolígrafo, bueno, ya lo veis, ¿no? Si aquí esta puerta da un 0 y esta puerta da un 1, lo que estoy haciendo es un cortocircuito, estoy juntando un 0 con un 1. El 0 lógico es 0 tensión, el 1 lógico en principio pues sería VCC. Si junto masa con VCC estoy haciendo un cortocircuito, estoy obteniendo un conflicto. Por tanto, no puedo unir las salidas de dos bloques distintos. Una pregunta, Marcos. Sí. En caso de que por algún error hiciéramos eso, ¿qué pasaría? Pues ¿Nos daría eso, esto respuesta está hecho con el Logicworks. El Logicworks te da una C de conflicto. El PSpice te daría un sombreado de indeterminado, seguramente. Vale. Claro, hay cosas que no se deben hacer, pero se pueden hacer. O sea, tú no debes poner un puente en un enchufe, pero lo puedes hacer. Entonces está bien plantearnos qué pasa si metemos un puente en un enchufe. Bueno, porque pasa que salta el diferencial, ¿no? Salta el diferencial, pues estás haciendo un cortocircuito. Entonces, aquí viene a ser lo mismo. Estás haciendo un cortocircuito entre una línea que vale 0 y una línea que vale 1. El otro problema que podemos tener, ¿cuál es? El dejar valores al aire. Si yo dejo una entrada al aire, dependiendo de la tecnología, puede ser que le asigne un valor 0 o un valor 1. Entonces, claro, la salida es indeterminada en este caso, porque 1 por X es X, ¿no? Si esta entrada es indeterminada, la salida es indeterminada. Entonces, la Z quiere decir impedancia alta, quiere decir que está al aire. Otra cosa que en teoría en Electrónica Digital 1 quizás os dijeron que no se puede hacer es caminos cerrados, hacer una realimentación salida-entrada. Bueno, pues nosotros en principio no se hacen realimentaciones en circuitos combinacionales porque puede ser que oscile. Fijaros que si yo aquí pongo un 1, el 1 a la salida es un 0, el 0 pasa por aquí y me sale un 1, el 1 entra a la entrada y me da un 0. Esto lo que me hace es un oscilador. Este circuito de aquí oscila. Pero también puede ser que sea una conexión virtuosa, una conexión que lo que hace es memorizarme, que lo que me dé sea una cosa estable. De hecho, esto de aquí sería una implementación rudimentaria de lo que es un biestable. Si yo aquí tengo un 1, entonces a la salida tengo un 0, este 0 entra a la entrada del de la primera negada, me da un 1, el 1 aquí saca un 0, o sea, esto queda estable, este no oscila, este lo que hace es memorizarme el valor Q igual a 1, el valor Q negada igual a 0. Por tanto, esto vendría a ser un elemento de memorización. Este camino cerrado me da un elemento de memorización. En cambio, este camino cerrado de aquí lo que me da es una oscilación. Pero en general, en los circuitos lógicos combinacionales no hacíamos caminos cerrados. En los circuitos lógicos secuenciales veremos que sí, que podemos hacer caminos cerrados siempre y cuando ese camino atraviese un elemento de memorización, o sea, atraviese un biestable. Este es un ejemplo de un circuito lógico secuencial. Entonces, fijaros que aquí sí hay caminos de realimentación. Este camino sale y vuelve a la entrada. Estamos haciendo un camino cerrado, pero este camino cerrado está atravesando un biestable. Si el camino cerrado atraviesa un biestable, entonces sí que está permitido. En los circuitos lógicos secuenciales puede haber ciclos, puede haber caminos cerrados, siempre que al menos se atraviese un biestable. Por otra parte, todos los biestables tienen que estar conectados a la misma señal de reloj, están sincronizados al mismo reloj. Vamos a ver ahora un ejemplo completo de lo que queríamos decir cuando ajustamos el tiempo de ciclo para dar tiempo al circuito a realizar los cálculos, o lo que es lo mismo, el tiempo que en el ejemplo que he puesto antes tarda la calculadora en mostrarte por pantalla el resultado. Imaginaos que yo tengo un número, un valor X, lo tengo memorizado en un registro y este valor lo paso por un incrementador. 40 es el tiempo de retraso. Este es el tiempo que necesita para propagarse. Entonces, el número que yo tengo es el número 367. 367, fijaros, este cronograma me dice que aquí cuando yo miro el flanco ascendente de reloj, el número X, cuando está puesto así, como si fuera un caramelo, esto de aquí, lo que quiere decir es que es un bus. Son varias líneas. Ahí hay varias líneas y entre todas representan el número 367. Por tanto, cuando viene el flanco ascendente de reloj, este número 367,
que está aquí a la entrada, pasa a memorizarse dentro del registro, pero como el registro tiene un tiempo de propagación de 40, fijaros que desde el flanco ascendente del reloj hasta que yo veo el 367 han pasado 40 unidades de tiempo. Cuando hablamos de unidades de tiempo, lo hacemos para no especificar si son nanosegundos, si son milisegundos, si son microsegundos, nos es igual. Para ilustrar el problema es lo de menos. Lo que importa es el tiempo relativo. Entonces, este valor 367 lo tengo dentro del registro al cabo de 367. Luego, el bloque incrementador en 1 me dicen que tiene un tiempo de propagación de 100. Por tanto, ¿cuánto tiempo tendré que esperar hasta que yo vea aquí en Z el valor 367 más 1 igual a 368? Tendré que esperar un tiempo 100. Al cabo de 100 unidades de tiempo más, yo veré el 368. Y fijaros que antes de ver el 368, como este bloque va haciendo sus sumas, pues aquí lo que yo vea será cualquier cosa, pero será basura. Serán resultados parciales. Si visteis los sumadores de Nevitz usando full adders y half adders y todo aquello, pues más o menos podéis imaginaros que esos dispositivos van dando un resultado que todavía no es el final hasta que no se han propagado todos los bits por todos los semisudadores o por todos los full adders. Por tanto, fijaros que este circuito en total, antes de que yo pueda memorizar en este registro de salida el valor correcto, que es x más 1, ¿cuánto tiempo ha tenido que transcurrir? Pues la suma de tiempos de cada uno de los bloques por los que ha pasado. 40 unidades de tiempo para memorizar en el registro, más 100 del incrementador en 1, 140. Entonces, si yo tengo un retraso de 140 hasta obtener el valor real, fijaros que para dar un poco de margen, lo que hemos hecho es que el tiempo de ciclo es un poco mayor a esos 140, para tener algo de margen, para no apurar justo al tiempo mínimo. Entonces, el tiempo de ciclo está puesto de 170, 170 es mayor a 140, por tanto, funcionará. Pero si yo el flanco ascendente de reloj, en vez de darlo al cabo de 170 unidades de tiempo, lo diera al cabo de menos de 140, si lo diera por aquí, ¿qué es lo que pasaría? Pues que por aquí lo que yo vería sería un resultado parcial y ese resultado parcial sería incorrecto. Por tanto, no pillaríamos el valor correcto, sino que lo que pillaríamos aquí sería ruido. ¿Por qué? Pues porque aquí no he dado un tiempo suficiente para que se propaguen las señales. Bueno, Marco, sí. el resultado parcial se ve dónde está marcado. El resultado parcial, como no sabemos cómo está construido este bloque, no sabemos qué resultado es. Por eso lo marcamos así con sombreado. Pero en realidad, si nosotros tuviéramos el circuito físico montado y pincháramos, tú algún valor pillarías. Pillarías un valor que no sería correcto, pero algún valor verías. Vale, vale, ok. Pero nos es igual, ese valor nos es igual. Lo único que nos interesa es que es incorrecto. Y si es incorrecto, ya nos es igual que dé 350 o que dé 1200. Es igual de incorrecto en los dos casos. Por eso lo marcamos así con X. Esto de marcar con X quiere decir que no es conocido. Vale, ok. Bueno, si us sembla bé, fem un descans i continuem d'aquí 10 minuts. Bueno, Marcos, Vale. ¿puedo hacer una pregunta, si potser? Sí, podeu fer preguntes ara. No entiendo del todo por qué es 170. O sea, pillo lo que es a 140, pero luego no sé por qué sumes No, a veure, no, el 170 és un exemple. Nosaltres podríem haver posat un temps de rellotge de 150 i funcionaria perfectament igual, o podríem haver posat de 200. L'únic que nosaltres hem de marcar és que el temps de cicle ha de ser més gran el temps de propagació dels dos elements pels quals s'ha travessat el senyal. Ha de ser més gran a 40 més 100. Més gran o estrictament més gran o igual, però fer-ho igual seria pura massa. Mentre sigui un valor més gran a 140, funcionarà. Llavors, el 170 és un exemple, però no hi ha cap motiu per posar 170 en comptes de 150 o en comptes de 200. Vale. Merci. Una altra pregunta. Sí. Al final de tot, quan arribes al bloc W, o no, a la sortida al final, Sí. com s'aconsegueix aquesta sortida? No ho he entès molt bé.
Bueno, Entenc que per tractar amb números els hem de memoritzar perquè hem de garantir que aquell número es manté estable. Imagineu que jo faig la suma de dos números i aquell número, durant el procés de suma, van ballant bits. El resultat seria un desastre. No? Per poder sumar dos números, jo m'haig de garantir que aquells números es mantenen estables, que no varien. Llavors, si la persona m'introdueix un 1, en el moment que jo he sincronitzat que em pica un 1 al teclat, aquell 1 jo l'haig de memoritzar. I el bloc aquest registre el que fa és memoritzar aquest número que m'ha picat la persona. Llavors, aquest número és un 367 en aquest exemple. Després, aquest número jo l'incremento un 1 i obtinc un resultat, però aquell resultat l'haig de guardar, l'haig d'emmagatzemar. I la manera d'emmagatzemar el resultat i presentar-ho a la sortida és amb un altre registre. La W és la sortida del registre que memoritza el resultat. No sé si ho entenc, però és com que quan poses el més 1, en el cicle la posició és la mateixa, la sortida. Bueno, el més 1 és el bit de menys pes, li sumes 1. Llavors, aquest és un sistema combinacional. Aquesta part d'aquí de l'incrementador és un sistema combinacional. Aquest d'aquí mantindrà la sortida sempre i quan jo mantingui el valor d'entrada. Llavors, és cert que nosaltres, si punxéssim aquí a la Z també val el 368. Fixa't que val el mateix número, val el mateix valor de la W, val 368. Al posar el biestable, l'avantatge que té és que em memoritza aquell valor dintre del biestable i me'l manté fix fins al proper cicle de rellotge. Perquè fixa que aquest bloc d'aquí, com que és combinacional, si la Y d'entrada canviés, aquest valor de sortida el perdria ipso facto. En canvi, si he posat el biestable, em queda memoritzat per tot el cicle següent. Vale, ja ho entenc, gràcies. Ho he vist d'una altra manera. Fixa't que aquí, inicialment, abans del 367, hi havia un 57. Aquest 57 l'hem incrementat en una unitat, em dona un 58. Aquest 58 jo el tinc disponible durant 170 unitats de temps. I el tinc disponible durant 170 unitats de temps perquè l'estic llegint del registre. Si el llegís de la sortida del combinacional, el llegís de la Z, a partir d'aquí que ha començat a sumar, aquest 58 ja no el tinc molt poc temps. Entens? En canvi, si jo he posat el registre, el valor em queda memoritzat i aquests càlculs que està fent aquí i que em fan variar la Z, realment jo aquí a la sortida no me n'assabento. Només veig els valors que ja són correctes, el 58, 368, etc. Llavors, la finalitat d'aquest registre és aquesta, és mantenir el valor durant tot el cicle. Sí, gràcies. I Marcos, perdona, aquest segon biestable no té temps de retras? Sí, té un temps de retras de 40, que és aquesta fletxa d'aquí. Aquesta fletxa d'aquí, veus aquesta... Bueno, ara... Aquí, veus aquesta fletxa d'aquí, el 368 triga 40 unitats de temps, perquè aquest d'aquí, podríem haver dibuixat aquí perfectament, la pregunta és pertinent. Aquí podríem haver posat 40. Perquè aquest, com que és exactament igual al primer, té el mateix temps de propagació. Aquesta és bona idea. Ho corregiré a les transparències. Penseu que és la primera versió de les transparències, és el primer curs que les faig. Qualsevol cosa que se us acudeixi per millorar-les, doncs encantat d'incorporar-les. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? Lo siguiente que vamos a ver son los modelos de Mealy y el modelo de Moore. En principio, en la asignatura nos centraremos en el modelo de Moore, que es un caso específico del modelo de Mealy, pero empezamos por el caso general, que es el modelo de Mealy. El modelo de Mealy es un circuito lógico secuencial en el cual nosotros tenemos separado en este dibujo la parte combinacional de la parte secuencial. La parte secuencial la representamos con los elementos de memorización que los tenemos en un registro de biestables. Bueno, entonces, cualquiera de estos modelos tiene una parte secuencial de biestables y una parte combinacional que los podemos agrupar en dos grandes bloques. La parte secuencial es el registro que contiene los biestables. La parte combinacional
como entradas tiene el estado actual lo modelamos con la letra Q, es la salida del registro, y el valor de las entradas, en este caso n entradas. A partir de esos dos valores calcula la salida W del sistema y el estado futuro. El estado futuro es lo que nosotros tenemos que realimentar a la entrada de los biestables para que cuando venga el flanco ascendente de reloj, ese estado futuro, el Q+, pase a ser el estado actual. Cuando hablamos de Q, la Q es el estado actual, la Q+ es el estado futuro. Por tanto, la salida W depende de la entrada X y del estado actual Q, el estado futuro Q+ depende de la entrada X y del estado actual Q. Y la manera de calcular la salida y el estado futuro a partir de la entrada y el estado actual tiene lugar mediante un circuito lógico combinacional que podemos especificar mediante una tabla de verdad. Otra posibilidad es dividir el modelo de Meli en dos circuitos lógicos combinacionales. Uno, que es el H, será el encargado de calcular la salida, y otro, que es el G, será el encargado de calcular el estado futuro. En vez de haberlos dibujado los dos en una única cajita, los hemos dibujado en dos, de tal manera que cada uno ahora tendrá su tabla de verdad. Uno será la tabla de transiciones, que llamamos, y el otro será la tabla de salidas. La tabla de transiciones me da cómo transicionamos del estado actual Q y la entrada X al estado futuro Q+, y la tabla de salidas me da cuál es el valor de salida W en función de la entrada X y del estado actual Q. Entonces, tanto este sistema como el otro son análogos, lo que pasa que para especificarlo con dos tablas de verdad separadas, pues es más adecuado este esquema de aquí. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que normalmente yo paso al estado futuro a partir del estado actual, pero ¿y el primer estado qué estado es? Pues el primer estado es el que se conoce como estado inicial. El estado inicial normalmente lo forzamos cuando reseteamos la máquina y la iniciamos, pues normalmente todos los biestables los cargamos a 0, pero podríamos cargarlos con un valor distinto. Entonces nos tienen que decir cuál es el estado inicial. En este caso, aquí está contemplado que el estado inicial es aquel en el cual los 2 bits de estado, aquí fijaros que únicamente tengo n igual a 2 bits de entrada, x0 y x1, 2 bits de estado que son q0, q1 y 2 bits de salida, w0 y w1. Por tanto, n, k y m, las tres variables valen 2. Podrían valer cualquier otra cosa. Entonces, el estado inicial lo defino con el 0, 0. Es el estado en el cual los dos biestables del registro tienen un 0 a la salida. Sé el estado inicial. Para modelar mi circuito lógico secuencial, como decía antes, necesito dos tablas de verdad. Una es la tabla de transiciones, que me dice cuál es el estado siguiente a partir del actual y de la entrada, y otra que me da la salida en función del estado actual y la entrada. Entonces, por ejemplo, esto de aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Esto de aquí me está diciendo que si estoy en el estado 0,1, estado 0,1 porque Q1 vale 0 y Q0 vale 1 y la entrada vale 1,1, ¿el estado futuro cuánto vale? El estado futuro vale 0,1. O sea, me quedo en el mismo estado. Fijaos que del estado 0,1, con la entrada 1,1, voy al mismo estado 0,1. Por otra parte, si yo quiero mirar la salida no la puedo ver en la tabla de transiciones entre estados, la tengo que mirar en la tabla de salidas. Si voy a la misma combinación, al 0,1,1,1, es este de aquí, cuando la entrada vale 1,1 y el estado vale 0,1, la salida vale 0,0. Esta tabla de aquí tenéis que saber leerla. Y luego una cosa muy importante es primero diferenciar lo que son las entradas de lo que son las salidas. Lo que tengo a la derecha de la barra son las salidas de la tabla de verdad. Esta parte de aquí son las salidas.
Y esta parte que tengo a la izquierda son las entradas. Entonces, un tema importante también que remarco bastante es el saber en los tamaños. Los tamaños, ¿cuántas filas tiene la tabla esta de verdad? Pues tiene tantas filas como combinaciones de entrada. Como tengo 4 bits de entrada, en total tengo, pues, 2 elevado a 4, tengo 16 combinaciones de entrada. ¿Cuántas bits de salida tengo para cada una de esas combinaciones? Pues únicamente tengo 2 bits. Y en la tabla de salidas lo mismo. ¿Cuántas combinaciones de entrada tengo? Pues tengo 4 bits, por tanto 2 elevado a la 4. ¿Cuántos valores de salida tengo para cada combinación de entrada? Pues tengo únicamente 2 bits. Todo esto ya lo incidiremos mucho más adelante. En el caso de los biestables, fijaros que la entrada D es síncrona, la evaluamos cuando hay un flanco ascendente del reloj, pero la entrada de reset y set es una entrada asíncrona. Nosotros podemos poner el biestable a 0 o a 1 en cualquier momento actuando sobre la entrada de preset o de clear. Las entradas afectan sin esperar a la señal de reloj, afectan instantáneamente. Entonces, fijaros también que dependiendo del biestable que cojáis, el 74HC74 internamente lleva un biestable D y tiene entrada de clear y preset. En cambio, 74HC75, fijaros que este tiene 2 biestables D. ¿Cuáles son esos 2 biestables D? Pues uno es este de aquí y el otro es este de aquí, ¿no? Fijaros que tengo una entrada D y 2 salidas Q y Q negada, y una segunda entrada D y las salidas Q y Q negada. Entonces, este de aquí tiene 2 biestables en un mismo encapsulado, pero no tiene entrada de preset ni de clear. Entonces, cuando en un chip de estos veáis 1D, 2D, 3D, 4D, ¿qué quiere decir? Pues que lleva varios biestables D ahí dentro. O visto de otra forma, quiere decir que es un registro de biestables. Un tema importante en el cual incidimos mucho, lo pregunto en los exámenes muchos años y lo tenéis en los cuestionarios, es cómo pasar de la tabla de verdad al grafo y del grafo a la tabla de verdad. Algunos problemas, más fácil, a partir de la especificación, plantear primero el grafo y luego a partir del grafo sacar la tabla. Entonces tenéis que saber ir de la tabla al grafo y del grafo a la tabla. Entonces, en realidad esto es muy fácil, lo único que hay que pillarle la dinámica. Todo esto que tengo aquí, ¿qué es? Esto es el estado 0. ¿Por qué es el estado 0? Porque es aquel estado en el cual Q1 y Q0 valen 0. ¿Esto de aquí qué es? Esto es el estado 1, porque Q1 vale 0 y Q0 vale 1. ¿Esto de aquí qué estado es? Esto es el estado 2. ¿Y esto de aquí qué es? Esto de aquí es el estado 3. Entonces, ¿la lectura cómo funciona? Normalmente en el grafo yo pongo en un círculo el estado y en doble círculo el inicial. Por tanto, ¿veis que este de aquí tiene un doble círculo? Este doble círculo quiere decir que el estado 00 es el inicial. Entonces, dentro del círculo yo pongo el número del estado. 00 es este 0 de aquí, estado 0. 01 es el estado 1. 10, esto es el 2. Y el E3, pues fijaros que este grafo solo tiene 3 estados. El cuarto estado no se va a parar nunca a ese estado no lo usamos, no existe. Por eso aquí tenemos puesto X. Tanto da cuál sea el estado futuro, porque nunca vamos a caer en un estado 3. Solo tenemos el estado 0, el 1 y el 2. Entonces, en las flechas lo que ponemos, ¿qué son? En los arcos. En los arcos lo que ponemos son las combinaciones de entrada. Yo pongo con la combinación 00, estando en el estado 00, ¿a dónde vamos? Pues tengo que venir a la tabla. Estado 00, combinación 00, ¿a
¿A dónde voy? Al 0, 0. ¿Eso qué quiere decir? Que me quedo en el mismo estado. Por tanto, es este arco de aquí. ¿Lo veis? Estado 0, 0. Si las entradas valen 0, 1, ¿cuál es el estado siguiente? El estado siguiente es el 0, 1. Por tanto, con el 0, 1, fijaros que yo vengo a parar al estado 1. Es esta flecha de aquí. Estado 0, 0, entrada 1, 0. ¿Cuánto vale el estado futuro? Pues con el 1, 0 vamos al 1, 0. Es esta transición de aquí. ¿La veis? Fijaros también un tema importante. ¿Cuántas flechas tiene que salir de cada estado? Tantas como combinaciones haya de las entradas. Si yo tengo 2 bits de entrada, eso da lugar a 4 combinaciones. Por tanto, de cada estado tienen que salir 4 flechas. 1, 2, 3, y fijaros que esta cuenta por 2 porque esta vale para la combinación de entrada 0, 1 y también para la combinación de entrada 1, 1. Por tanto, tengo 1, 2, 3 y 4. Por tanto, una manera de repasar un grafo y ver que no nos hemos dejado nada es comprobar que salen tantas flechas como esperamos. Vamos a hacer lo mismo con el estado 1. Estando en el estado 1, si la entrada vale 0, 0, ¿cuál es el estado futuro? El 0, 0. Por tanto, en el 0, 1, con el 0, 0, lo que hacemos es ir al 0, 0. Perdón, del 0, 0 de entrada me lleva al 0, 0. Es esta transición de aquí. Esta de aquí es esta que marco aquí. Siguiente, estado 1, combinación 0, 1, me lleva al 0, 1. Por tanto, me quedo en el mismo. Del 0, 1 voy al 0, 1. Porque la entrada vale 0, 1. Siguiente, estado 1, 0, combinación 1, 0. Pues con el 1, 0 voy al 1, 0. Es esta transición de aquí. Y por último, estado 0, 1, si la entrada vale 1, 1, voy al 0, 1. Si la entrada vale 1, 1, me quedo en el mismo estado. ¿Lo veis? Fijaros que lo hemos hecho para ir de la tabla al grafo, pero también lo puedo hacer al revés. Yo puedo llenar la tabla a partir del grafo. Para llenar la tabla a partir del grafo, ¿cómo lo hacemos? Pues las entradas, fijaros que es simplemente todas las combinaciones posibles. Por tanto, la parte de las entradas la llenamos automáticamente. Del 0, 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1, 1. Todos los números en binario correlativos en orden ascendente. Entonces iríamos a mirar al grafo. ¿Cuánto vale este valor de aquí? Pues yo tengo que ver si el estado es el 0, 0 y la entrada vale 0, 0, ¿a dónde me lleva el grafo? Pues si estoy en el 0, 0 y la entrada vale 0, 0, ¿a dónde me lleva el grafo? Me lleva al 0, 0. Por tanto, escribo aquí 0, 0. Si yo estoy en el estado 0, 0 y la entrada vale 0, 1, ¿a dónde me lleva el grafo? Del 0, 0 con el 0, 1 me lleva al 0, 1. Por tanto, escribiría aquí 0, 1. Estando en el 0, 0, si la entrada vale 1, 0, ¿a dónde me lleva el grafo? Pues con el 1, 0 me lleva al 1, 0. Por tanto, escribiríamos aquí 1, 0. Estando en el 0, 0, si la entrada vale 1, 1, ¿a dónde me lleva? Es esta flecha de aquí, me lleva al 0, 1. Por tanto, escribiríamos 0, 1. ¿Lo veis? Tenéis que saber pasar de la tabla al grafo y del grafo a la tabla. Una preguntita. Sí. ¿Las entradas es lo que está dentro del círculo? O sea, el 0, 0, el 0, 1 y el 1, 0, que están No, dentro de no, tres esto es el estados. estado. Ah, vale. Está la transparencia por ahí, pero debe estar desordenada. Lo que ponemos ahí es el estado. Vale. Y lo que ponemos en la flecha son las entradas. Entonces, este 0, 0
Vamos a cambiarle de color, a ver. Este 00 es este 00 de aquí. Sí, Este vale. 10 es este 10 de aquí. Este 01 es este 01 de aquí. Y este 11 de aquí, fijaros que sería tener un estado 11 al cual no vamos a parar nunca. Entonces, como no vamos a parar nunca, no hace falta dibujarlo. Pero podríamos dibujarlo y sería un estado que nos queda aislado. ¿Y las entradas son solo las flechas que salen del estado o también las que entran hacia el estado? Las entradas es la X. Fíjate que el circuito este de aquí, si yo hago una cajita, lo único que entra en esta cajita, esto es mi circuito, el modelo, lo único que entra es la X. Por tanto, la entrada es la X, la salida es la W. Sí, sí, sí. Entonces, la entrada solo es esto de aquí. Sí, sí. O sea, en la tabla de verdad sí, pero en el dibujo del grafo, Sí, el estado que está dentro del círculo, hay flechas que salen y que entran. ¿Las entradas son solo las flechas que salen o también son las que entran hacia la el círculo? entrada es lo que pones en el arco, es este valor 00. Entonces, la entrada lo que hace es llevarte de un estado al estado futuro. La entrada esta 00 te lleva de este estado 00 al 00. Entonces, por eso está en el arco entre un estado y otro, Vale, ok. porque es lo que provoca la transición. La entrada 1,0, en este caso, es lo que te lleva del estado 00 al estado 1,0. Entonces, las entradas X, este es el estado Q1, Q0. Y lo que decía del estado 1,1 es un estado al que no vas a parar nunca, por tanto, como no vas a parar nunca y tampoco sales de él, pues no hace falta dibujarlo. Y eso, por eso le ponemos aquí las X. Nosotros siempre, cuando implementamos sistemas, nos sale una potencia de 2 exacta, pero eso no quiere decir que nosotros los necesitamos. Los necesitemos. Puede ser que nuestro problema se resuelva solo con 3 estados. Entonces, matemáticamente nos sale que podemos implementar 4, pero si con 3 ya lo podemos resolver, pues ese cuarto estado no lo ponemos. Vale. ¿Cómo funciona el tema de las salidas? El tema de las salidas es simplemente especificar el valor de la W para cada uno de los estados y para cada una de las entradas. Acordaros que en el modelo de Meli la salida depende de la entrada y también del estado, depende de los dos. Por eso tenemos una tabla de verdad que tiene exactamente el mismo tamaño que la tabla de transiciones entre estados. En cambio, el modelo que nosotros vamos a usar, que es una simplificación, es el modelo de Moore. El modelo de Moore, la tabla de transiciones, funciona exactamente igual, pero la tabla de salidas es muchísimo más simple, porque la salida, fijaros que la salida solo depende del estado. Fijaros que en el bloque H, que me calcula la salida W, aquí no me está entrando la X esta no pasa al bloque H. El bloque H solo depende de K. Por tanto, sabiendo el estado, yo sé la salida, independientemente de cuánto valga la X. Para cualquier X, la salida es la misma en todo el estado. Y eso lo que provoca es que la tabla de salidas sea muchísimo más sencilla. Si os acordáis antes, la tabla de salidas tenía el mismo tamaño que la tabla de transiciones entre estados. Ahora no. Ahora la tabla de salidas lo único que me dice es, en todo el estado 00, la salida vale 0,0. En todo el estado 0,1, la salida vale 0,1. En todo el estado 1,0, la salida vale 1,1 y el estado 1,1, como no voy a caer nunca, pues tanto da lo que valga la salida porque ese valor no lo vamos a usar. Entonces, fijaros que el modelo de Moore es más sencillo, en el caso particular del modelo de Meli.
Entonces, fijaros que yo con el grafo especifico las transiciones y luego para saber las salidas tengo que poner la tabla de salidas. Pero en el caso de Moore, la tabla de salidas es tan sencilla que lo que puedo hacer es incorporarla dentro del grafo. En Meli no lo puedo hacer porque para cada estado sería un merde poner todas las combinaciones de salida para todas las entradas, pero en el modelo de Moore sí. En el modelo de Moore, en vez de añadir la tablita esta al lado, lo que podemos hacer que es decir en el estado 0, guión y abajo el valor de la salida. La leyenda esta de aquí, lo que yo pongo en la parte de arriba, ¿qué es? Lo que yo pongo en la parte de arriba es el estado. Lo que pongo en la parte de abajo, ¿qué es? Lo que pongo en la parte de abajo son las salidas. Entonces, fijaros que las salidas únicamente las puedo poner en el modelo de Moore. En el modelo de Meli no lo podría poner porque habría tantas salidas como combinaciones haya de las entradas. Y lo que yo tengo en el arco, ¿qué es? Lo que tengo en el arco son las entradas. Entonces, un tema importante es que hay que especificar el orden. No es lo mismo poner x1, x0 que x0, x1. Nosotros siempre escribimos poniendo el de más peso a la izquierda y el de menos peso a la derecha. Entonces es importante, cuando te dan 2 bits, saber cuál es el dígito de más peso y cuál es el dígito de menos peso. Si yo te digo el número 25, pues tú sabes que el 2 es el dígito de las decenas y el 5 el de las unidades. Entonces, por defecto, si no se dice nada, el de la izquierda es el de más peso. Pero podría ser que tuviéramos, yo qué sé, variable es de entrada XY y nadie dice que la X tenga que ir a la izquierda y la Y a la derecha. Si tú tienes 2 sensores para disparar una alarma y uno está puesto en una ventana y otro está puesto en una puerta, pues tienes que especificar cuando hagas la tabla cómo se conectan. Si los conectas al revés, luego el resultado que te va a dar va a ser distinto. No vas a poder diferenciar las combinaciones de las entradas. Entonces, por eso en la leyenda nosotros ponemos realmente cuál es la importancia de cada una de las variables de entrada, de las variables de estado y de las variables de salida. Vamos a ver ahora un tema interesante que es el seguimiento de grafos. Esto tenéis algunos ejercicios en los cuestionarios. ¿Esto de qué se trata? Se trata de que me dicen en qué estado estoy, me dicen cuánto vale la entrada y yo tengo que saber cómo evoluciona. O sea, a qué estado va a ir a parar y cuánto tiene que valer la salida en ese estado. Entonces, fijaros que este es el enunciado. El enunciado, el problema empieza a partir del ciclo 9 y lo que me dan son los valores de las entradas. Las entradas al sistema son un dato del problema. Yo lo que tengo que hacer es saber a dónde va a ir a parar, a qué estado siguiente y cuánto va a valer la salida. Fijaros que en el momento que yo sepa el estado siguiente, la salida es fácil, porque la salida la tengo escrita debajo del estado. Por tanto, si yo estoy en el estado 1 y la entrada vale 0, ¿cuál es el estado siguiente? Estado 1 y entrada 0, ¿a dónde me lleva? Me lleva al estado 2, ¿lo veis, no? Estado 1, entrada 0, me lleva al estado 2. Es esta transición de aquí. En el estado 2, ¿cuánto vale la salida? La salida vale 1. Por tanto, aquí escribo un 1 aquí debajo. Estado 2. Ahora estamos en el estado 2 y la entrada vale 0. Si la entrada vale 0, ¿a dónde vamos? Al estado 0. Por tanto, entrada 2, estado 2, entrada 0, me lleva al estado 0. Estado 0, entrada 1, en el estado 0 con la entrada 1 me lleva al estado 2. Por tanto, del estado 0 con la entrada 1 voy al 2, del 2 con entrada 0 voy al 0, del 0 con entrada 1 voy al 2 y luego las salidas pues es automático. Entrada 2, salida 1, entrada 0, estado 0, salida 0, estado 2, salida 1, estado 0,
salida 0, 0 aquí, estado 2, salida 1, 1 aquí. ¿Lo veis? Esto es interesante que lo repitáis por vuestra cuenta sin mirar la solución, porque si uno lo lee con la solución lo ve clarísimo como una novela, pero aquí la gracia es saber a dónde va a parar. O sea, tú lo que calculas en el estado, en el ciclo 9 con el estado actual y la entrada, es el estado futuro. Y ese estado futuro, ¿cuándo vas a estar en ese estado futuro? Vas a estar en ese estado futuro en el ciclo siguiente. Si estás en el ciclo 9, el ciclo siguiente es el 10. Entonces, la salida, la vinculación salida en un estado, sí que es en el mismo ciclo. Si en el ciclo 9 estoy en el estado 1, la salida es un 0. Este E1 de aquí me hace que la salida valga 0. Pero el estado futuro lo escribo en el ciclo siguiente. Por eso puede ser un poco confuso y es interesante que lo repaséis. Y por eso vamos a hacer también otro ejemplo. Marcos, una pregunta d'aquest exemple. O sigui, entenc, diguem-ne, com ho treus a partir del grafo, Sí. però, o sigui, l'entrada l'agafes tu... L'entrada és una dada, l'entrada te l'han de donar. L'entrada, a partir del model, tu no ho pots saber. L'entrada és al món. O sigui, tu el que fas és que dissenyes un sistema. I llavors, el que val l'entrada, això depèn del que passi pel món. Això ja no és un disseny que fem els enginyers, això depèn de la situació. O sigui, tu pots dissenyar un higròmetre, però la pluja que cau allà o la humitat que hi ha, això ja no depèn de tu. Clar, És una dada que t'han de donar. Vale, vale. Llavors, aquí és el mateix. Per això, en aquesta transparència primera, està posant el que és l'anunciat, en el qual em donen l'entrada i em demanen el que haig de calcular. El que haig de calcular és l'evolució dels estats, això se li diu fer un seguiment del graf, i haig de calcular les sortides. Però l'entrada és una dada. A l'entrada no li busqueu cap motivació perquè valgui 0 o valgui 1. Això és una cosa inventada, és un exemple. Bueno, ejemplo 2, a partir del grafo y de los valores de las entradas, hállense las salidas y los estados por los que pasa cada ciclo. Fijaros que ahora la entrada tiene 2 bits, ¿no? Y el estado viene también representado con 2. Entonces, ¿aquí por dónde empezamos? Empezamos por calcular el estado 5. Y el estado 5, ¿quién me lo fuerza? Me lo fuerza el estado 4. El estado 4, que es el 1,1, y la entrada. Entonces, estando en el estado 1,1 con entrada 0,1, ¿a dónde voy? Pues tenemos que venir al grafo. Estado 1,1, entrada 0,1. Fijaros que es esta transición de aquí. ¿A dónde me lleva? Me lleva exactamente al mismo estado, me lleva al 1,1. ¿No? Y en el estado 1,1, ¿la salida cuánto vale? La salida vale 1,0. Por tanto, del estado 1,1 con la entrada 0,1 voy al 1,1, la salida vale 1,0, estado 1,1, entrada 0,0, pues venimos aquí, estado 1,1, entrada 0,0, me lleva al estado 0,1, que es este 0,1 de aquí. ¿El 0,1 cuánto vale la salida? La salida vale 0,1. Estado 0,1, entrada 0,0, 0,1, entrada 0,0, es esta transición de aquí. ¿A dónde me lleva? Me lleva al estado 0,0. Y en el estado 0,0, ¿cuánto vale la salida? La salida vale 1,1. Estado 0,0, entrada 1,1. 0,0, entrada 1,1 es esta flecha de aquí. ¿A dónde me lleva? Al 1,1. Y en el 1,1, ¿cuánto vale la salida? La salida vale 1,0. Lo veis, ¿no? La sistemática es, a partir del estado y la entrada calculo el estado futuro, y una vez el estado futuro, la salida es inmediata porque la leo en la parte de debajo del círculo de ese estado. Ejemplo 3 es un circuito muy sencillo, simplemente un biestable tipo D. El biestable tipo D, ¿qué es lo que hace? Memoriza
dos estados posibles, el 0 y el 1. Por tanto, tiene dos estados estables, por eso se llama biestable, porque tiene dos estados estables, que son el 0 y el 1. Entonces, la entrada del biestable, ¿cuál es? La entrada del biestable a veces se llama flip-flop, por eso pone FF. La entrada es la D. Entonces, si yo estoy en el estado 0 y la entrada vale 0, cuando venga el flanco de reloj, ¿qué es lo que pasará? Si yo tengo un 0 y viene un flanco de reloj, después del flanco de reloj, este 0 pasará a la salida, a estar memorizado, ¿no? Por tanto, en el grafo, si estoy en el estado 0 y la entrada vale 0, ¿a dónde voy? Me quedo en el estado 0. Y en el estado 0, ¿la salida cuánto vale? Vale 0. Si la entrada vale 1, ¿qué es lo que pasará? Después del flanco ascendente de reloj, iré al estado 1. Por tanto, si la entrada vale 1, voy al estado 1, en el cual la entrada vale 1. Si estando en el estado 1, la entrada vale 1, la salida sigue valiendo 1, por tanto, me quedo en el estado 1. Y estando en el estado 1, si la entrada vale 0, me voy al estado 0, en el cual la salida vale 0. Fijaros que este de aquí es el grafo del sistema más sencillo secuencial, que es el biestable tipo D. ¿Lo veis? Bueno, ahora podríamos acabar la clase aquí, podemos seguir un poquito más. Vamos a hacer un ejemplo que es, a partir de un enunciado, plantear el circuito lógico secuencial que implementa ese enunciado. Entonces, el enunciado que nos piden es hacer el reconocedor de la secuencia 0, 1, 1. Tenemos un bloque secuencial al cual le entran bits consecutivos. Por aquí entra un único bit. Y yo tengo que mirar los tres últimos bits, si ha habido primero un 0, luego un 1 y luego un 1, entonces yo tengo que activar un 1 a la salida. Fijaros, en este caso de aquí, aquí yo he tenido un 0, un 1 y un 1, ¿no? Entonces, cuando hay un 0, un 1 y un 1, en el ciclo siguiente la salida tiene que valer 1. Aquí vuelvo a tener un 0, 1, 1. Cuando hay un 0, 1, 1, en el ciclo siguiente la salida tiene que valer 1. Y aquí vuelvo a tener un 0, 1, 1. En el ciclo siguiente la salida tiene que valer 1. Por tanto, lo primero, antes de plantear el grafo, es entender cómo funciona. Si no entendemos cómo funciona, no podremos plantear el grafo. Por tanto, aquí lo que hemos hecho es simplemente, a partir de la descripción textual de lo que tiene que hacer, hemos hecho un ejemplo de ejecución de cómo funcionaría el sistema, ¿no? Van viniendo bits y en el momento que hemos visto 0, 1, 1, en el ciclo siguiente la salida vale 1. Cada vez que hay 0, 1, 1, en el ciclo siguiente la salida vale 1. Y si las combinaciones son distintas, la salida tiene que valer 0. Si lo miramos en un formato no tan forma de onda, sino más tabla, como el que hemos hecho hasta ahora, pues es exactamente lo mismo. Yo aquí tengo la combinación 0, 1, 1. Como he visto 0, 1, 1, en el ciclo siguiente tengo que activar la salida 1. Aquí nuevamente he visto 0, 1, 1. En el ciclo siguiente tengo que poner la salida 1. Aquí en los ciclos 10, 11, 12 hemos visto el 0, 1, 1. En el ciclo siguiente la salida a 1. Entonces, esto, ¿cómo lo hacemos para plantearlo en un grafo? Pues para plantearlo en un grafo, fijaros que nosotros lo que hacemos es plantear primero la secuencia correcta. Imaginaros que quisiéramos que todo viniera rodado. Para detectar la secuencia 0, 1, 1, ¿cuál es? Mientras me vengan unos, yo estoy en un estado de espera en el cual no he visto nada. Si viene un 0, voy al estado 1. Si luego viene un 1 y luego viene otro 1, voy a un estado 3 en el cual pongo la salida a 1. ¿Lo veis? Lo primero que hacemos es
poner la secuencia en la cual todo viene rodado. Para ver el 0, 1, 1, pues es primero transicionar porque viene un 0, luego viene un 1 y luego viene un 1. Después de haber visto un 0, un 1 y un 1, he transicionado de este estado de espera a estos dos estados intermedios y luego al estado final en el cual pongo la salida 1. En el momento que hemos puesto esto, en el cual todo viene rodado, 0, 1, 1, lo que hacemos es evaluar las otras opciones. Si yo estoy en el estado de espera y me vienen unos, pues hasta que no venga un 0, el reconocedor no empieza a funcionar, porque no empiezo a pillar el primer bit. Por tanto, me quedo en el estado 0. Bueno, si estoy en el estado 1, en el cual memorizo que ya ha venido un 0, si vienen más ceros, ¿qué pasa? Pues que me quedo con el último 0. Únicamente he visto el 0, me siguen faltando 2 unos. Por tanto, me quedo en el estado 1, ¿no? Esperando a que vengan 2 unos. Si fueran 5 ceros, 1, 1, pues ¿qué sería? 1, 2, 3, 4, 5 ceros, 1, 1, ¿no? Entonces, si fijaros que como hay un único bit de entrada, yo sé que de cada estado me tienen que salir 2 flechas. Por tanto, tengo que ir rellenando las 2 transiciones que salen de cada estado. Hemos hecho el estado 0, hemos hecho el estado 1, vamos a ver el estado 2. Si yo he visto 0, 1 y me viene un 0, ¿qué es lo que pasa? Que se me rompe la secuencia y entonces ya de la secuencia 0, 1, 1, lo único que he visto es el primer 0. Si lo único que he visto es el primer 0, tengo que volver a la casilla E1. Si después del 0 viene un 1 y viene un 1, pues ya es la secuencia correcta que me tiene que activar la salida 1. Es la secuencia 0, 1, 1. Del estado 2 ya tengo puestas las 2 flechas que salen, la 0 y la 1. Y del estado 3, si me viene un 0, ¿a dónde tengo que ir? Pues si ya he visto un 0, la secuencia 0, 1, 1 me tiene que dar otro 1. Por tanto, con el 0 voy al estado 1. El estado 1 es el que memoriza. Hemos visto el 0 primero de la secuencia. Si me viene un 1, como la secuencia no empieza por 1, tengo que ir a la casilla de salida, tengo que ir a la casilla de espera hasta que venga el primer 0. Por tanto, el primer estado es el estado 0, es el estado en el cual no hemos visto nada. El segundo estado es el estado en el cual hemos visto el primer 0 de la secuencia. El estado 2 es el estado en el cual ya tenemos el 0 y el 1. Y el estado 3 es el estado en el cual hemos visto la secuencia, la tenemos detectada y por tanto tenemos que poner la salida a 1. En todos los otros, la salida a 0. Esto le tendréis que dedicar un tiempo de mirároslo por vuestra cuenta porque es un poco lioso y al principio se ve como con una cortina translúcida, con una nebulina y hay que dedicarle un tiempo. Haremos, ahora no porque ya vamos bastante bien de Mario, haremos el próximo lunes algún ejemplo más de detector de secuencia, igual que este, pero con una secuencia distinta. Hacer varios ejemplos de lo mismo nos tiene que ayudar a asentar conocimientos. Una pregunta, Marcos. Sí. Saps si aquest software també val per iOS? O sigui, per Mac? O és només per Windows? Bueno, el que et puc dir que la gent que en altres cursos ha fet les pràctiques amb Mac les ha fet, però s'ha hagut de posar l'emulador, el Parallax o com es digui. Ah, vale. Perquè directament no funciona, o sigui, no pots fer funcionar el PSpice si no és amb un emulador de PC. Però també et dic que amb l'emulador de PC funciona bé, tant aquest com el Keil Microvision. El món de l'enginyeria és un món més de PC. I llavors el Mac, per temes de disseny, molt bé, però els softwares que fan d'electrònica són softwares per PC. Ok.